Bienvenido a tu podcast, Volviendo al Origen, tu lugar seguro, donde como cada semana les presentamos un nuevo tema. En el capítulo de hoy nos enfocaremos en los estudios de Piaget, pero antes de esto comenzaré por presentar a mis compañeras, empezando por Mirna Peralta, Dulce Chaboya, Dana Maldonado, Mariana Silva y su servidora Fernanda López. Y es así como en cada capítulo esperamos que nos acompañen. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que aprendemos a comunicarnos? Pues de esto nos habla el autor Jean Piaget. Comenzaré platicándoles un poco sobre su vida. Piaget fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la epistemología genética. Nació en Suiza el 9 de agosto de 1896. Es representado como uno de los principales exponentes de la psicología. Pues hoy les hablaremos sobre los estadios de Jean Piaget. Todos en algún momento hemos visto a un bebé, ya sea un bebé que es de nuestra familia, como un sobrino, un hermano o cualquier familiar cercano a nosotros. Y pues nos hemos dado cuenta sobre que no nos hemos puesto a pensar sobre las capacidades que estos bebés tienen y consideramos que solamente hacen reacciones por solo hacerlas. Tienes razón, Mariana. Los adultos subestimamos a los pequeños. A veces pasa desapercibido el aprendizaje que estos niños tienen y de las cosas de lo que pueden ser capaces. Creemos que todo lo que hacen es por la naturaleza, así son los bebés y bueno, no nos detenemos a pensar que todo lo que ellos hacen tiene una ciencia y viene a través de procesos mentales que los adultos damos por hecho. Por supuesto. Es por eso que Piaget nos explica el estadio llamado sensoriomotor, que va de los 0 a los 2 años, y es aquí donde el infante adquiere la capacidad de organizar actividades en relación con su ambiente, ya sea por medio de una actividad sensorial o motora, lo que quiere decir que es mediante el cuerpo, sus sentidos o los objetos manipulables que puede encontrar alrededor en su entorno. Por ejemplo, creo que la mayoría de nosotros hemos visto cuando los bebés aprietan el dedo de una persona y esto tiene que ver con este estadio. Igualmente, esta etapa ocurre en el momento del nacimiento y la aparición de un lenguaje que se articula en frases simples. Esta etapa se define por la interacción física con el entorno. El niño o niña va adquiriendo una mayor comprensión del mundo a través del ensayo y el error, por medio de sus sentidos y sus acciones. A principios de la etapa, los bebés se caracterizan por mostrar egocentrismo extremo. Esto quiere decir que no tienen ninguna comprensión del mundo aparte de su propio punto de vista actual. ¿Ustedes recuerdan de pequeños haber tenido amigos imaginarios? Yo creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí escuchando y las que estamos aquí presentes, seguramente hemos vivido en nuestra experiencia el hecho de que cuando éramos niñas teníamos estos amigos imaginarios, ¿no? Hablábamos con alguien, jugábamos con alguien, incluso como si fuera nuestro amigo, ¿no? Iba a las fiestas con nosotros o comía con nosotros, incluso le poníamos la silla para que nuestra mamá también le sirviera el plato, ¿no? Ya sea que lo hayamos vivido nosotras o conocemos a alguien, ¿no? Siempre hay un niño que tiene a su amigo imaginario. Bueno, pues esto no es algo que tenga que ver con cosas paranormales. Esto tiene que ver con un periodo preoperacional. Piaget nos menciona que este periodo va de los 2 años a los 7 años y en esta etapa una de las cosas más características de este nivel, por así decirlo, es que los niños incrementan su lenguaje a 6,000 palabras, o sea, pareciera que es algo muy grande, pero en realidad comparado con el lenguaje que maneja un adulto y la cantidad de palabras que un adulto ya maneja, pues no es nada, ¿no? A veces no nos ponemos como al nivel del pequeño y creemos que él debe de hacer las cosas como nosotros las pensamos, pero ellos todavía están en estas etapas de desarrollo de su lenguaje y de su mente. Una de las características de este periodo es la centralización.
donde el niño solo va a centrar su atención en un objeto y no puede poner atención a diferentes situaciones sociales, solo se puede enfocar en una sola cosa. Otra característica es el artificialismo. Los niños creen que todo lo que existe en la naturaleza, tanto los árboles, las montañas, las nubes, la lluvia, todos los fenómenos que ellos puedan ver en nuestro entorno, piensan que los ha creado un humano, que los ha creado el hombre, porque no alcanzan a comprender cuál es el desarrollo, pues en este caso del mundo, ¿no? Cómo es que se van dando estas relaciones entre el universo y cómo es que van surgiendo todas estas cosas naturales. Ellos piensan que el hombre es quien las hizo. Otra característica es la irreversibilidad. Ellos tienden a invertir la dirección de las secuencias, hacen las cosas al revés, por así decirlo. Otra característica es el juego. Los niños juegan con otros niños en un mismo espacio, pero no juegan con esos niños. O sea, cada uno está jugando a cosas diferentes, se acompañan e incluso pueden desarrollar este lenguaje egocéntrico donde ellos empiezan a hablar, pero sin tener cierta comunicación con el otro niño. Hablan para sí mismos, pero que el otro niño los escuche o los entienda. Otra característica es el juego simbólico. Aquí los niños asumen roles como jugar a la maestra, jugar al doctor, jugar a ser otra persona que ellos han visto y tienden a imitar. Bueno, esto sería todo por la etapa preoperacional. Ahora pasemos con Dana para que nos explique la siguiente. Yo les hablaré de la etapa más importante de los 4 estadios de Jean Piaget. La etapa de operaciones concretas comienza más o menos a los 7 años y finaliza a los 11, siendo la tercera en la teoría, viniendo después de la etapa preoperacional y antes de la etapa de las operaciones formales, es decir, comienza cuando el niño se encuentra en la infancia y termina casi llegando a la pubertad. Dato curioso, según los experimentos de Piaget, un niño que se encuentra en la etapa de las operaciones concretas podría ordenar una serie de palitos por tamaño mentalmente, sin tener la necesidad de manipularlos de manera física. Es decir, esto se ejemplifica dentro del aula de clases cuando un maestro pone como ejemplo un problema de matemáticas. Es decir, cuando pregunta si Juan tenía 5 manzanas y Pedro le robó 2, fácilmente pueden decir cuántas manzanas le quitó un niño al otro, sin tener de manera física las manzanas. El niño realiza una operación matemática sencilla. En esta instancia, los niños tienen madurez para emplear la lógica y sus reglas para llegar a conclusiones. Sin embargo, aún no son capaces de pensar de forma abstracta o hipotética, por lo que solo pueden aplicarlas a elementos físicos. Su raciocinio se ve limitado, por lo que pueden oír, tocar y experimentar. Aquí, el niño puede catalogar los objetos según sus características y determinar si pertenecen a un conjunto determinado o a una jerarquía. Por último, en la etapa de las operaciones formales de Piaget, una de sus teorías es sobre el último desarrollo cognitivo y comienza a los 12 años y se mantiene a lo largo de la vida y aproximadamente hasta los 15 años. También aquí los niños son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas, desarrollar las capacidades de hipótesis y resolver problemas más complejos. Durante este periodo que coincide con el inicio de la adolescencia y la transición al mundo adulto, los jóvenes adquieren la capacidad de pensar de forma abstracta utilizando ideas en su mente, sin depender de la manipulación concreta del objetivo. Esto les permite razonar de forma abstracta y creativa, realizar cálculos matemáticos e imaginar el resultado de acciones específicas. También un ejemplo que es de la etapa operativa formal es: si Ana es más alta que Luisa y Luisa es más alta que Carmen, ¿quién es la más alta? Se trata de un enunciado que involucra el razonamiento indiferencial,
que es la habilidad de pensar sobre temas que el individuo no ha experimentado en la vida real y llegar a conclusiones a partir de su pensamiento. Así que todo niño en esa edad ya es como más consciente y más desarrollado en su conocimiento. Por ejemplo, mi hermana está en la etapa de la secundaria y ya es como más rápida en hacer sus tareas y resuelve ella misma pues sus problemas que tiene y pues realiza unos cálculos matemáticos más rápidos. Después de esta breve explicación, continuamos con nuestra nueva sección de comentarios, donde estaremos leyendo comentarios y experiencias que nos mandaron nuestros seguidores. Ahora la señora Alejandra Vázquez nos comenta lo siguiente. Anteriormente le compré una sonaja a mi bebé de 4 meses, pero la sacude mucho, tanto que puede llegar a ser molesto. Me gustaría saber por qué es que a mi bebé le gusta mucho sacudir esta sonaja. Bueno, muchas gracias por mandarnos su comentario, señora Alejandra. Ahora quiero explicarle que si su bebé sacude mucho su sonaja es porque le causa placer el escuchar ese sonido. Además de que de los 4 a 10 meses, los bebés son capaces de realizar diferentes movimientos que les resultan placenteros e interesantes, tanto de su cuerpo como de los objetos que pueden encontrar en su entorno. Y este está relacionado con el estadio sensoriomotor de Piaget, como habíamos explicado anteriormente. En mi caso, yo tengo una hija de 9 años, pero cuando ella se encontraba en sus 4 años, yo le daba instrucciones simples, que a mi parecer eran simples. Recoge tus zapatos o guarda la ropa en el cesto. Y mi hija no podía enfocarse en una sola cosa, en las dos cosas. Ella a fuerzas hacía una cosa, o era recoger los zapatos o meter la ropa, pero nunca las dos. Y esto es porque Piaget ya no los mencionaba, es una característica del periodo preoperacional, es la centralización. No pueden enfocarse en más de 2 cosas a la vez. Y eso es muy común en los niños de esta etapa, ¿no? También me pasaba que cuando la llevaba al parque a jugar con su primo y los dos estaban cerca jugando, pero cada uno estaba enfocado en sus cosas. Y mi hija estaba jugando con la pelota, su primo a lo mejor estaba jugando con sus carritos. Entonces, mientras mi hija jugaba con su pelota, empezaba a tener como cierta conversación en voz alta, donde explicaba como lo que ella estaba haciendo y mi sobrino igual, ¿no? Él explicaba lo que él estaba haciendo, pero no tenían un diálogo entre ellos, simplemente estaban ahí juntos existiendo, pero no jugando al mismo tiempo. Esto es porque pues tiene que ver con el juego, ¿no? Y pues eran cosas que antes yo no lo entendía hasta ahora que estamos tocando estos temas que me parecen muy interesantes. Otra cosa que mi niña hacía es que jugaba a ser la maestra. Ella iba al kinder, veía cómo su maestra les explicaba, llegaba a casa y ponía a sus abuelitos a jugar con ella. Ella sacaba su libreta, sus libros para colorear, se los daba, pasaba lista, se ponía enfrente y les decía todo lo que tenían que hacer en su escuelita, ¿no? Eso es lo que mi hija jugaba cuando tenía unos 3, 4 años, porque pues se da el juego de roles como ya lo mencionábamos antes. En cuanto a amigos imaginarios, mi hija no tuvo este tipo de personajes. Lo que sí creo que explica muy bien este tema es la película de Intensamente. Yo creo que aquí todas la hemos visto o si no hemos escuchado de ella. Cuando la niña está pequeña también, se la pasa jugando por toda su sala o se la pasa cantando canciones y su amigo imaginario es como un entre elefante, no recuerdo bien qué animal era, de color rosa, me parece que se llama Big Boy, y él la acompañaba a jugar todo el tiempo. Entonces esa película expresa muy bien lo que es este periodo y cómo se va dando el desarrollo de la imaginación, cómo los niños van creciendo en la etapa de 2 a 7 años. Pasamos contigo, Dana. Los comentarios que puedo agregar son ni más ni menos que de mis compañeras de podcast, a quien les pregunté
qué hacían cuando tenían de 7 a 12 años. Ellas coincidieron que jugaban mayormente a ser doctoras, arquitectas, profesoras, etc. Esto se debe a que en esta etapa el niño realiza la imitación como parte de su juego y aprendizaje del comportamiento adulto. Es decir, los niños aprenden en base a la observación sobre qué actitudes hacen los adultos y cómo esto influye a su aprendizaje. Además de ello, se desarrolla la lógica, obteniendo como respuesta el hecho de que muchas de nosotras, incluyéndome, nos interesábamos en ajedrez, manualidades, juegos de mesa y distintas actividades que incluyen el pensar, analizar y resolver. A continuación, les dejaré con mi compañera Dulce, quien finalizará este tema tan importante para la pedagogía actual. Aquí tengo el comentario de Ana González. Mi hijo al entrar a la secundaria yo le preguntaba si tenía amigos y me dijo que no. Y me preguntaba en cómo debería socializar y yo solo le di como unas mínimas bases y en sí por él mismo encontró cómo resolverlo. Y ahora me dice que tiene más amigos y que pues ahora sí que él solito lo resolvió. ¿Me pueden explicar a qué se debe esto? Sí, claro, señora Ana. A esa edad, como lo menciona Piaget, en el periodo de operaciones formales, el niño es capaz de analizar y valorar todas las situaciones que se les presenta y poder reflexionar qué es lo correcto. Es por eso que mediante su propio razonamiento pudo resolver el problema. En conclusión, el desarrollo cognitivo de una persona pasa por 4 etapas principales, cada una de las cuales marca una transición hacia una forma de conocimiento más compleja y abstracta. Piaget fue el teórico que identificó estas etapas, las cuales mis compañeras ya nos mencionaron cuáles son. También es importante recordar que los estadios de Piaget son muy importantes para el desarrollo del niño, considerando que intervienen diferentes aspectos, los cuales intervienen como son el contexto social o las personas con las que socializa de manera continua, y con esto los valores que le llegan a enseñar su familia. Igualmente, como anteriormente vimos, los niños son curiosos y todo les genera interés, por lo que siempre están en contacto físico con los objetos que hay cerca de ellos, tomando en cuenta que usan sus sentidos y con esto van desarrollando diferentes capacidades. Claro, yo creo que en conclusión con todos estos periodos que ya hemos expuesto, entendemos que el desarrollo del niño es una etapa muy importante. Empieza desde que es un bebé, a partir de los 0 meses, o sea, desde el nacimiento, ya se empieza a generar un desarrollo y empiezan a surgir ciertas características, ciertos puntos importantes en el que los padres, o en este caso cuidadores también, deberíamos de estar como más al pendiente de nuestros pequeños para ir acompañándolos en esta etapa que es el crecimiento, identificar cuáles son estos estos síntomas que ellos van presentando en cada etapa y así poder darles el mejor aprendizaje, como enseñarles como papás qué es lo que podemos hacer para que ellos crezcan de la mejor manera y con todas las cuestiones positivas que ellos puedan ir agarrando en este transcurso de su crecimiento. De manera que podemos destacar que Jean Piaget ha dejado un legado significativo en el campo de la psicología del desarrollo. Sus teorías sobre el desarrollo cognitivo y moral de los individuos han influido en nuestra comprensión de cómo los niños construyen su conocimiento y desarrollan su sentido de la moralidad. Aunque sus teorías han sido objeto de críticas y revisiones, siguen siendo una base fundamental para el estudio del desarrollo humano. Así que en la teoría de Piaget tiene sus diferentes etapas desde los 2 años hasta los 15 años y cada niño va desarrollando diferentes habilidades dependiendo de la edad y de su entorno. Con esto finalizamos el capítulo de hoy. Esperando haya sido de su agrado, nos despedimos y no olvides dejarnos tu comentario y o experiencia por mensaje privado a nuestras redes sociales. Nos encontrarás como @volviendoal_origen.o.